Morning. My name is Cindy Arnson. I'm the director of the Latin American program here. As always, it's a pleasure to welcome you to the center, to see so many familiar faces, as well as so many colleagues that whose work we have appreciated and known for so long, joining us from the hemisphere. This meeting is the fourth in a series on critical topics in citizen security that we have been carrying out over the last 2 years and long before that with the generous support of the Open Society Institute and the Tinker Foundation. Our earlier sessions have focused on strategies for the prevention of youth violence, on municipal strategies for combating crime and violence, and the third one, held most recently, looked at the linkages and overlays between what is considered common crime and now organized crime, which is a growing problem, as we all know, throughout the hemisphere. And organized crime, I think, is not limited to drug trafficking. Today's session focuses on the issue of police reform, one of the major challenges to improving citizen security in Latin America. Over the last several decades, there have been important efforts at police reform in Chile, in El Salvador, Peru, Colombia, Brazil, Argentina, Nicaragua, to name just a few. These efforts have focused on changes and reform of basic doctrines, on the training and professionalization of police agents, on specialization, and also on modernization of equipment and resources. Many of these efforts have been only partially successful, and others have been difficult to maintain over time with a lack of political support. And now, as we see in such places as Mexico, Guatemala, and in other countries of the northern tier of Central America, the efforts to modernize and reform the police struggle to keep apace with the enormous levels of violence and corruption associated with narco-trafficking. Today we'll be exploring the dynamics of police reform in 8 countries of the hemisphere. Some of the major questions that we've asked our speakers to address have to do with the advances to date as well as the obstacles to a deeper reform, whether there exists political will at the level of police and law enforcement leadership as well as elected civilian authorities to reform and maintain the reforms over time. If such will exists, what are the kinds of resources that are needed to accomplish the task, and what can be done to combat internal corruption, the terrible temptation to corruption, especially posed by organized crime. These are only some of the questions, and we will, of course, throughout the morning invite your questions and comments. As always, I'd like to thank Consulting Director of the Citizen Security Project of the Latin American Program, Carlos Basombrio of Lima, Peru, who has been the driving force behind these efforts. I'd also like to thank Adam Stubbits, if he's in the room, and Nikki Nichols for all of their terrific support of this program and all that have gone before it. I'd like to call your attention to a number of resources that are on the outside table. There is a citizen security blog maintained by the Latin American program and especially by Carlos that contains a wealth of information, up-to-date information, as well as linkages to many organizations around the hemisphere working on this issue. There's a flyer that has the address of the blog, and all of the papers and PowerPoint presentations and videos from previous sessions of this project are available on the web. So without further ado, I'd like to turn to our first speaker, who we'll start at that end, Ernesto Lopez Portillo of INCIDE in Mexico. We have yet to be joined by Roberto Orozco of Nicaragua. We're not sure if he had trouble arriving in Washington because of the storms in Miami, so we may be able to let you speak for slightly longer. You have bios. I won't focus on that, but I think the agenda indicates that we have some of the finest analysts and practitioners of police reform in the hemisphere with us today. Ernesto. Me han dicho que puedo ser en español y que hay Claro, sí, sí, sí. There is simultaneous translation if you need a headset. We have some outside, or you can look in the back of the room. And like to thank Dave Sperling and Charlie Roberts, our translation team, for their efforts.
Gracias, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Voy a tener tres secciones en mis comentarios. Primero hablaré de algunas características históricas de la policía en México. No, wrong one. Wait, wrong one. El PowerPoint es de Venezuela. I need some help up here. Okay, we'll get there. This could have been very interesting. Podemos intentarlo. On the other hand, maybe we could just start with Venezuela. That would work. We could start with Antonio. No, Guatemala. No. La primera arriba. Yo no tengo PowerPoint. Tienes PowerPoint. Por esto. Okay, there's no PowerPoint. Good, Pueden poner el que quieran. All right, not a problem. So we'll just go back to the blank El que screen. ustedes Thank quieran. you. That's perfect. That's perfect. We like the fall. We'll just we'll just look at the fall foliage. That works. Okay. Ernesto, por favor. Entonces hablaba pues de un primer capítulo de reflexiones históricas de la policía y luego me ha parecido interesante hacer un recuento, así sea muy breve, un recuento de reformas, de eventos políticos y sociales de mayor importancia y terminar con algunas líneas de análisis respecto a la situación actual de la policía. Primero, hay que decir que la policía en México tiene una concepción original mucho más asociada a un rol político en la forma de instrumento de control social y de instrumento de protección de las élites en el poder. Quiero decir élites públicas y privadas. La policía ha tenido una característica histórica permanente de ser un instrumento disponible para funcionar, utilizando sus poderes, funcionar como un mecanismo de protección de grupos de poder. Hay una fórmula que yo he descrito desde hace ya muchos años, que es un intercambio de lealtad política a cambio de impunidad, en donde la policía nace como un instrumento que no tiene características de ser una institución profesional, tiene más bien las características de ser un grupo armado que, al no tener un futuro en términos profesionales, necesita construirse un futuro propio a través de mecanismos informales de autoprovisionamiento de recursos diversos. Y esto implica, a su vez, acordar como un perfil histórico esencial, acordar una función de lealtad política para las élites en el poder a cambio de esta impunidad garantizada para generar mecanismos de autofinanciamiento, de autoprovisionamiento de equipo, que al paso del tiempo se convierte en un mecanismo de inserción de la policía en los poderes conocidos como delincuencia organizada. No es entonces de origen un proyecto profesional la policía, y además en México las características jurídicas hacen de la policía una suerte de ciudadanos de segunda, como hemos mencionado muchos. Es decir, la policía no tiene derechos garantizados, así como no se le pide a la policía que proteja los derechos de terceros, tampoco se le entregan a la policía derechos propios para considerar que la policía está integrada por ciudadanos plenos en sus derechos. La policía está gobernada desde sus orígenes y hasta el día de hoy por una combinación de rutinas formales e informales, como lo está cualquier institución, pero con características muy particulares, dado el hecho de que la policía aprovecha el uso de sus poderes para generar mecanismos de acceso a beneficios
internos o externos a la propia institución, a través del uso de estos poderes, la fuerza y las armas. En ese sentido, la policía puede ser mucho mejor entendida como un grupo de un grupo fragmentado de ínsulas de poder, donde quienes han logrado construir una historia y escalado en beneficios al interior son quienes logran imponerse frente a otros. Esto es todo un tema, tiene que ver con la forma como se organiza el poder al interior de las instituciones policiales, pero hay que entender muy bien que es una suerte de pirámide informal, en donde la inmensa mayoría de los policías no están en el pináculo de esa pirámide, sino que más bien son objeto de sometimiento, arbitrariedad y autoritarismo de los propios mandos. La policía entonces no solamente tiene una experiencia no soportada en derechos, sino además vive permanentemente una experiencia de sometimiento al interior de sus instituciones. Esto a su vez se combina con una experiencia de aislamiento social, porque la policía no tiene una autoconcepción que construya un valor principal en la confianza del ciudadano. La confianza del ciudadano no es para la policía, en los hechos, según nuestras investigaciones, para la policía no es un valor fundamental. En el discurso lo es, en los hechos no lo es. Tenemos recientes investigaciones con una policía ministerial, hicimos muchas entrevistas, en donde incluso, y esto es muy sorprendente para nosotros al menos, incluso los policías más formados, los policías que están siendo formados como técnicos superiores en policía, mostraron una distancia aún mayor que los policías viejos con respecto al valor de la confianza ciudadana y al valor de los derechos humanos. Este es un tema también que requiere un análisis muy profundo, porque se supone que si se forma más a un policía, este tendrá una mejor apreciación respecto a su rol social, respecto a su contexto normativo, y no lo hemos encontrado así en estudios muy recientes, lo cual por supuesto preocupa aún más. Esto tiene que ver con todos ustedes lo saben, un perfil histórico endogámico de la policía, en donde desde antes incluso de ser parte de la fuerza policial, quienes aspiran a ello entienden que existen dos mundos, el mundo policial y el otro mundo. Eso a su vez está asignado por códigos diversos de regulación, en donde el silencio resulta ser uno de los valores fundamentales de la policía. Hay valores que no encontramos y valores que sí encontramos. Encontramos que el silencio, compartir código de silencio en la policía es una fuerte clave de identificación entre los miembros de la policía. El dominio de prácticas informales en la regulación de las conductas y los procesos genera una resistencia muy alta al control formal, tanto interno como externo. En nuestra síntesis al día de hoy podemos decir que para el policía promedio en México y para el mando policial promedio en México, control equivale a debilitamiento de la función. Es decir, toda esta teoría según la cual los sistemas de control permiten generar mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos no tiene aceptación en la mirada del policía promedio según nuestra experiencia. El control es visto como una suerte de intrusión de instrumentos y sistemas que no surgen del saber policial, y en ese sentido no entienden el saber y las necesidades del policía. Control, por ejemplo, en ejemplo muy concreto, protocolos de uso de la fuerza dan mucho temor a los policías, porque consideran que seguir reglas de uso de la fuerza puede para ellos significarles perder la vida. Está invertida la percepción del asunto.
cuando menos invertida con respecto a la percepción formal de lo que es un protocolo de uso de la fuerza, según la cual a mayores reglas, mayor protección del policía en el uso de la fuerza y las armas. En nuestra experiencia, la lectura de la policía no coincide con este tipo de propuestas formales que todos conocemos. Esa es solo una de muchas líneas de discusión en donde las entrevistas con la policía arrojan una mirada distinta del mundo, una mirada distinta de las normas, una mirada distinta de la sociedad y una autopercepción que en muchas ocasiones termina pues refuncionalizando a la policía con respecto a su mandato normal. Dicho de otra manera, es posible decir que la policía en muchas ocasiones tiene una lectura de su función que no es similar y muchas veces ni siquiera cercana a lo que la norma dice que debe hacer. Esto aparece a través de las entrevistas, los grupos de enfoque y las encuestas. La policía no fue insertada en México dentro del proceso de modernización del Estado. Otras agendas del Estado sí fueron modernizadas, pero la policía no, como no lo fue la agenda de la seguridad ciudadana. En ese sentido, la transformación social y la evolución de las normas no ha sido acompañada de un proceso también evolutivo de las instituciones policiales. Esto quiere decir que si las instituciones policiales digamos, en el transcurso del siglo XX, si en la primera mitad del siglo XX las instituciones policiales podían generar una falta de comprensión respecto al entorno y una falta de capacidad de insertarse en el entorno, hoy eso es infinitamente más grave. Es decir, la policía ha perdido la capacidad de interpretar, no ha desarrollado la capacidad de interpretar las transformaciones sociales y la evolución de los formatos criminales dentro de esas transformaciones sociales. La policía no ha incorporado una lectura sensible de los procesos de empoderamiento de los mercados criminales, por ejemplo. Por eso, para muchos mandos policiales cuando buscan ellos una respuesta de cómo hacerlo bien, hay una añoranza del pasado. Es decir, yo lo voy a hacer bien si lograra funcionar como alguna vez funcionó el policía de barrio. Si yo funcionara como funcionó alguna vez la policía de barrio, yo voy a tener la confianza que requiero. Entonces, el policía de barrio pues no tenía tecnología, no tenía controles, no. A mí lo que tienen que hacer es dejarme hacer lo que yo sé hacer, dejarme acercar a la gente como yo lo sé hacer, o como mi padre lo sabía hacer, y otra vez los sistemas, la intrusión de sistemas y regulación resulta ser desde la mirada del policía no útil para mejorar su capacidad de trabajar con la sociedad. El recuento lo voy a hacer un poquito rápido porque es largo, pero necesito dejarles una mirada, así sea breve, del tamaño de los esfuerzos que se han hecho en México en estos temas en los últimos años. Más allá de que los enfoques, estemos de acuerdo o no con los enfoques de estos esfuerzos, hay que entender la dimensión de la agenda en el país. 1994 hay una reforma constitucional de la seguridad pública muy importante. 1995 se crea la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A partir de ese año empiezan a escalar, a subir los recursos de manera muy pronunciada, sin precedentes en la historia del país. En 1996 se crea la Ley contra la Delincuencia Organizada. En 1998 la Ley de la Policía Federal Preventiva. En el 2000 se crea la Agencia Federal de Investigaciones, que desaparece de facto en 2006. En 2000 se crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal y toma el control del Sistema Nacional de Seguridad Pública, saliendo de la Secretaría de Gobernación. 2002-2003, no recuerdo exactamente el año, se crea la Ley de Acceso a la Información. Entre 2000 y 2006, el presidente Fox lanza el programa México Seguro.
En 2007, la Policía Federal Preventiva se transforma en Policía Federal. Es hasta 2009 cuando está lista la ley de la Policía Federal y nace un nuevo concepto que ahora sería muy importante entender, que es la investigación para la prevención del delito, que es un concepto creado por el Secretario de Seguridad Pública Federal y del cual algún investigador en alguna de las mesas de trabajo decía que no ha encontrado un concepto similar en ninguna parte del mundo. Investigación para la prevención del delito, así entendido como una atribución policial. 2007 a la fecha, un aceleramiento sin precedentes en la inyección financiera de recursos para equipo y tecnología, fundamentalmente en la Secretaría de Seguridad Pública Federal y en la Policía Federal. 2008, reforma constitucional, penal y de seguridad pública, con nuevos principios constitucionales para la policía. 2008-2009, puesta en marcha de la certificación policial. 2009, reforma de la Ley General del Sistema Nacional, nuevos estándares para la policía e impulso al tema de la certificación policial. 2009, asume un rol propio la Conferencia Nacional de Gobernadores y se suma a la propuesta de unificación policial. 2010, regreso del Sistema Nacional de Seguridad Pública al control de la Secretaría de Gobernación. Mismo año, activación del Centro Nacional de Prevención del Delito, activación del Centro de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública y como reformas por aprobarse en los próximos días, reforma constitucional para crear la llamada Policía Única, reforma legal para modificar la Ley de Seguridad Nacional y construir alternativas a las Fuerzas Armadas, alternativas reguladas en materia de intervención en estos temas. Anuncio reciente de la semana pasada, el ministro de Interior dice que sí se va a reformar el fuero militar y se juzgará a los militares en tribunales civiles. Esto tendríamos que confirmarlo, de qué se trata, cuál es exactamente la hipótesis que permitiría que esto sucediera. Solo puedo decirles que está el mensaje público confirmado por el secretario de Gobernación. Y ley contra el secuestro. Este es un recuento muy rápido que solamente escoge algunos eventos, pero que nos permite mirar que la temática está en el centro de la agenda, que los esfuerzos no han parado, que hay más recursos, que hay más reformas legales, que hay nuevas leyes. Ahora, para concluir, algunas líneas de análisis en torno a todos estos eventos. La información disponible permite afirmar que los últimos 15 años no sirvieron para profesionalizar y modernizar a la policía a lo largo del país. Solo les voy a poner un ejemplo. En conversación con un alto funcionario el viernes pasado, un alto funcionario federal, me decía que para los estándares que se van a crear en la reforma constitucional que unifica a la policía en los estados, ellos calculan que 12 instituciones municipales de policía, 12 cumplen con estándares para permanecer. México tiene 2,000 instituciones policiales. 12 cumplirían con los estándares para permanecer. No es si Ernesto López Portillo interpreta que se ha profesionalizado o no. Esta es una afirmación de un funcionario que tiene en su poder la evaluación nacional de la policía. En el sur del país me decía que hay una institución policial municipal en su concepto que puede permanecer como tal. Es decir, permanecer quiero decir que no es asumido el control del mando por el Estado. Voy a cerrarte explicando los 3 puntos principales de la reforma constitucional. Es que son tantos temas y todos son relacionados a policía, ¿no? La certificación policial, que es la evaluación de los policías, avanza muy lentamente. Los resultados muestran menos de 50% de personas aptas para la función. Y aquí yo tengo una hipótesis, es una hipótesis reciente por afirmaciones que he escuchado de mandos policiales recientemente. La hipótesis es que posiblemente existe una resistencia planeada derivada de la potencial baja de elementos. Es decir, es muy sencillo. Si evaluamos a todos los que tenemos que evaluar, no sabemos con quién nos vamos a quedar. Esta es una frase tal cual de mandos policiales.
O sea, ellos han preguntado a sus jefes, es decir, a los ejecutivos locales, si están seguros que quieren apoyar esa certificación, dado el hecho que no se sabe con cuántos policías se van a quedar las instituciones si se aplican las pruebas como se diseñaron. Por lo pronto, la información pública oficial es que menos del 50% de los evaluados son aptos. Pero dentro de ese 50% que se dice que son aptos, hay una figura que se llama aptos con reservas. Y las reservas son de todo tipo. Las pruebas son toxicológicas, psicométricas, patrimoniales, de entorno social y físicas. Las reformas no involucraron la formalización de mínimos normativos que obligaran a cumplir estándares inspirados en la metodología de políticas públicas. Es decir, se ha reformado la ley, pero no se han generado mínimos para aplicar metodología de política pública, con lo cual tenemos débiles diagnósticos, débiles mecanismos de planeación y débiles mecanismos de evaluación o nulos mecanismos de evaluación. Si yo pudiera poner el ojo en un concepto con el que no hemos podido avanzar y que tiene un efecto perverso diseminador en todo el sistema, es la evaluación. La resistencia a evaluar es tremenda. Esa resistencia no necesariamente tiene que ver con voluntad. La mayor parte de las veces no existe metodología de evaluación, ni en los estados ni en los municipios. No hay una vinculación con los actores que pudieran ofrecer una metodología de evaluación, y por otro lado no hay actores que puedan ofrecer una metodología de evaluación. Es importante entender que en el país, que México tiene la tecnología más sofisticada en algunas instituciones policiales, y por otro lado tiene policías que llevan chalecos que no tienen el material para detener balas. Es decir, llevan un chaleco que solamente simula ser un chaleco que les puede proteger la vida. Hay que pensar en esto, pues, porque cuando si están pensando en la Policía Federal, ese no es México. Si están pensando en la Policía de Monterrey o de Guadalajara ese no es México. México es, por mucho, otra cosa. Son instituciones policiales donde el policía es policía un año y al siguiente año es albañil. Y al siguiente año conduce un taxi. Y después vuelve a ser policía si su amigo le llama. Entonces, hay que entender la dimensión del problema y quizá entenderlo con otros mecanismos de interpretación. Las reformas no han construido institucionalidad. Por el contrario, lo que nosotros encontramos es una diseminación masiva de fenómenos de corrupción y temor, asociados de varias formas a la agudización de las contradicciones derivadas de la no profesionalización del servicio. El policía promedio no puede enfrentar esta situación desde lógicas profesionales. No lo puede ni siquiera interpretar. Es decir, emergen poderes, la delincuencia organizada, que generan nuevas presiones frente a las instituciones policiales, y las instituciones policiales no tienen mecanismos de comprensión, de autoprotección y de abordaje del problema. Ya estoy terminando, ¿eh? Las reformas no han todavía erosionado ni siquiera el llamado desgobierno político de la seguridad. Este concepto de Marcelo Saín, que nos ha servido muchísimo para entender el problema en México, y significa que la autoridad civil, es decir, el funcionario electo, toma la decisión de entregarle a la policía la solución del problema. Es como nosotros hemos entendido ese concepto. A esa policía de la que le estoy hablando, esa es a la policía a la que se le dice, me resuelves el problema. Sin un contexto de política pública que permita generar equilibrios entre las respuestas policiales y las respuestas no policiales para la seguridad. En este momento estamos trabajando con municipios que lo que nos están pidiendo precisamente es modelos que permitan generar institucionalidad municipal para responder a la seguridad en mecanismos, a través de mecanismos no policiales. Y en algunos casos lo que han hecho cuando escuchan nuestras propuestas
es que reúnen a distintas oficinas del municipio e intervienen en zonas de alta conflictividad sin diseño institucional o normativo previo, porque es lo que tienen, ¿no? Entonces van a zonas de alto conflicto, va el área de desarrollo urbano, va el área de desarrollo social, va la policía, van los fiscales y empiezan a encontrar resultados. Y nos han llamado y nos han dicho, oye, esto está muy interesante, porque no entramos solamente con la policía y nos recibieron de otra manera, y de hecho ya nos quedamos ahí. Pero no existen modelos, diseños institucionales y normativos diseminados en los municipios. Termino con 2 o 3 características de la reforma a la policía que se presentará esta o la siguiente semana, reforma constitucional. Se crea la Policía Estatal Única, es decir, para todas las policías municipales que no puedan acreditar el cumplimiento de determinados estándares asociados a CIDEPOL, Sistema de Desarrollo Policial, el gobierno estatal asumirá directamente el mando de las policías municipales. Permanecen, más bien las instituciones, los municipios migran a un modelo nuevo que se llamará Guardia Municipal. La Guardia Municipal será una institución policial sin armas de uso, sin armas letales, y con la idea de generar un mecanismo de policía de proximidad, de policía comunitaria. Habrá entonces guardias municipales, policías municipales muy pocas que permanecerán, y policías estatales que asumirán el poder de las instituciones policiales de todo el Estado en la mayor parte de los casos, y desde luego las policías federales. El cálculo, por ejemplo, es que en el norte del país todos los municipios van a entregar a su policía, a los poderes estatales, en el centro no, y en el sur habrá una combinación de reacciones, no porque se tengan capacidades en las policías municipales, sino por la lectura política que se hace al proyecto. No tengo tiempo de interpretar la propuesta, pero les invito a ponerle atención porque va a significar sin duda un posible trastocamiento de mayor calado en la organización policial del país. Quitarle las armas a la policía municipal, las armas letales, es una iniciativa muy compleja y de consecuencias muy importantes en lo que tiene que ver con la coexistencia de la policía municipal con la delincuencia organizada. No hay en México referentes policiales evaluados externamente con mecanismos de evaluación consolidados que nos permitan hoy decir que tenemos algún modelo a seguir. Y eso hace las cosas infinitamente más complejas. Muchas gracias. Well, thank you, Ernesto. It makes me wonder on what basis the United States is trying to push forward Plan Mérida and engage in any kind of effort to contain organized crime in Mexico. We will get into that in the question and answer period. Helen, por favor. We need Helen's PowerPoint. Creo que no lo voy a usar para que me dé tiempo, porque si no voy a dar tiempo. Okay. Me voy a ir 20 rapidito. minutos, sí. ¿Sí? Okay. Bueno, traje una presentación, pero dije que no la voy a usar por razones de tiempo, me voy a ir más rápido. Muy bien. Y mucho de lo que yo tenía presentado era de lo que ha dicho Ernesto, que me parece que hay muchas características que son similares a través de toda la región, entonces creo que no vale la pena volverlo a reiterar, pero sí quiero dar antecedentes históricos. El primer planteamiento de reforma policial que se hizo en Guatemala fue precisamente después de la firma de la paz, con el acuerdo de fortalecimiento del poder civil, el papel del ejército en una sociedad democrática. Vista hacia atrás, incluso cuando se planteó esta reforma a través de los acuerdos de paz, solamente se llegó a cumplir la parte operativa, pero no la parte estructural, lo de fondo de lo que era la reforma de una policía. Es decir, la idea era la disminución del ejército, el incremento de la policía para poder cumplir con los acuerdos de paz. Y entonces lo que se hizo fue fusionar la Guardia de Hacienda con la Policía Militar Ambulante, tratar de formarla, pero se obviaron ciertos temas estratégicos, o sea, fueron decisiones políticas pero no estratégicas, y de la cuestión estratégica que no hicieron fue la creación de una escuela de oficiales que realmente pudiera ejercer el mando. Al día de hoy nosotros tenemos agentes
con escala superior, pero no es porque hayan llegado a ser mandos por conocimiento y por mérito. Y el hecho de que no se hubiese hecho una escuela de oficiales es lo que hace que la policía o la profesionalización de la policía realmente no fuera autosostenible. Luego, en el 2007 se hace otro intento de reforma policial, más derivado por el hecho de que se fueron asesinados 3 parlamentarios salvadoreños, y ahí se vuelve a plantear la reforma policial, pero más en materia de depuración. Y hay toda una depuración que realmente es arbitraria para poder ceder ante la presión social de la corrupción que se vivía en la policía. Y con esto el incremento que hubo de toda la violencia el año pasado, en el 2009, se vuelve a plantear otro acuerdo nacional de justicia y seguridad para retomar otra vez el tema de la reforma policial. Esta vez, pues se supone que ya el presidente me solicitó si podía liderar esta reforma policial. Para muchos de ustedes que me conocen, efectivamente he estado en el campo de derechos humanos. Todo el mundo me dice, ¿por qué te has metido a la reforma policial? Yo creí que iba al infierno y terminé en el inframundo de la policía al conocer la pura realidad. Pero 2 razones me motivaron a tomarla. Una, siempre me sentí en deuda, pues hay ciertos procesos del caso del asesinato de Mirna que tengo que terminar, y uno de ellos fue el asesinato del policía Mérida Escobar, que en aquella época conocí realmente parte de lo que viven los policías, y siempre dije que en algún momento iba a devolverle algo a la policía para su dignificación después del asesinato de Mérida Escobar. Y hasta que ya me sentí preparada, pues he aceptado el reto. Y otra de las condiciones con el presidente de tomar el tema de la reforma policial, le dije que no podía hacer esta reforma conociendo el inframundo, no podía ser una reforma planteada por un gobierno, sino que tenía que ser una reforma que implicara una agenda de Estado, de nación, de país, debido a las amenazas en que en este momento se encuentra Guatemala. De acuerdo a la situación en que está la Policía Nacional Civil de Guatemala, no está en capacidad de enfrentar el tema de la seguridad, ni mucho menos detener el deterioro que ha venido en materia de seguridad. Así que los desafíos que encontramos hoy, obviamente, todos lo sabemos, es la delincuencia común organizada y transnacional, junto con ello todas las actividades derivadas, la trata de personas, el terrorismo. Ya Guatemala está presentando varios casos, al día de hoy hay como 10 casos ya de terrorismo, es decir, utilizando bombas caseras activadas por celulares, que eso no se había visto antes. Luego, obviamente, el problema mundial, regional y local de las drogas. Enfrentamos todo el problema de la corrupción, el lavado de activos, tráfico ilícito de armas, incluyendo también los desastres naturales, el deterioro del medio ambiente. ¿Cuáles son esos factores críticos que tiene la policía que no puede enfrentar estos problemas? Primero, después, Guatemala también tiene otra de las características de los partidos políticos, es que cada gobierno que llega quiere hacer algo nuevo, entonces no le da estabilidad a un proyecto de Estado. Esa fue la razón de un compromiso con el presidente Siles, y luchamos por una reforma policial, tiene que trascender los gobiernos. A partir del año 2000, que es el ingreso del FRG al gobierno, y ellos, aparte de que nunca estuvieron de acuerdo con los acuerdos de paz, votan todo lo que, incluso lo débil que estaba ya la reforma policial, y a partir del año 2000 al día de hoy se ha duplicado la violencia en Guatemala. O sea, hoy la tasa de homicidios es superior a la tasa de nacimiento. Y lo que ha pasado es que cada gobierno que llega quiere imponer un nuevo plan de seguridad, entre comillas, y se ha olvidado lo que es el fortalecimiento institucional de la policía como tal. Y las decisiones son más decisiones políticas, y se ha visto al Ministerio de Gobernación, que tiene 3 instituciones muy grandes, que es Migración, Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario, 2 de ellas relacionadas, pero como un botín político en donde la corrupción y la generación de enriquecimiento ilícito, diría yo, a través de las empresas privadas de seguridad, la aprobación de industrias, de las empresas de armas y municiones, etcétera, se convierte en un foco de corrupción que, en lugar de invertir realmente en la seguridad, lo que se ha hecho es drenar a la policía. Y como la policía cada vez está más corrupta, le van quitando responsabilidades. Y, por ejemplo, procesamiento de la escena del crimen. El procesamiento de la escena del crimen en todos lados del mundo lo hace una policía.
En Guatemala lo hace el Ministerio Público y sin embargo en la ley está que la policía es la que hace el procesamiento de la escena del crimen. Ya el Ministerio Público empieza a que quiere quitarle el GIS, que es todo el tema de la georreferenciación sobre el tema de la delincuencia, quiere tener su propio IBIS, quiere tener su propio AFIS, se habla de partir la policía y tener una escuela de investigación separada que sea judicial, empezar a hacer policías municipales como sucede en México. Y luego vamos contra la corriente, mientras México está proponiendo una policía nacional, Guatemala quiere dividir y vamos a tener exactamente el mismo problema de tener policías locales al mando o en defensa de todos estos narcotraficantes. Entonces, haciendo el análisis histórico, nosotros llegamos a algunas conclusiones. Uno, el ámbito de la reforma policial tenía que estar en la estabilización de la policía como institución, para que pudiera haber un compromiso que trascienda gobiernos y fortalecer la institucionalidad. Dos, el tema de la autosostenibilidad, eso implica crear realmente una carrera policial desde los agentes hasta los oficiales superiores y junto con ello todo el tema de la evaluación del desempeño, porque hoy quienes llegan son por razones de corrupción o por razones de tiempo, no por mérito ni por conocimiento. Y el otro ámbito que queríamos hacer es el tema de la autogeneración. Eso implica efectivamente una escuela de oficiales. Hoy, ¿cómo está la policía? Primero, la carencia de doctrina de mando y gestión, precisamente porque no hay quien dé doctrina, es decir, después de 10 meses de formación de un agente ya no vuelven a regresar a la academia. Entonces no hay doctrina, no hay mística, no hay espíritu y no se forma con mando. Luego, la falta de profesionalización. Como decíamos, los mandos superiores, los comisarios, son agentes con mando. Luego, el deficiente crecimiento. Nunca hay una planificación de cómo ir incrementando las fuerzas policiales. Es decir, aquí produzcamos policías, porque eso es lo que demanda la población. Sin embargo, no hemos podido superar la cifra de 23,000 policías, porque se va a otra cifra grande de pura depuración, sin ninguna planificación y sin ningún control. Y hoy, según los acuerdos de paz, deberíamos de tener 60,000 policías, estamos en 23,000, que dividido en 3 turnos hace que Guatemala tenga efectivamente alrededor de 3,000 policías a todo el nivel del territorio nacional por turno. Eso es lo que hace que no haya ni siquiera presencia. Luego, la ineficiencia operativa, no hay planificación. La policía, recordemos que antes, en la época del conflicto, quien ejercía el mando era el ejército, y luego quien ejerció el mando fueron los guardias civiles españoles durante el proceso de paz, y de ahí es donde se viene el declive de la policía. Entonces la policía no tiene un ente pensante, o sea, no existe lo que en el ejército le llaman el Estado Mayor, para poder hacer planificaciones, para poder pensar, para hacer planes. Ellos son puramente reactivos y operativos. Luego hay todo un vacío en el sistema de bienestar policial, que es imposible que un policía pueda rendirse y tiene que esperar, por ejemplo, que se despierte un policía para poder descansar el otro policía. A mí me tocó hacer un recorrido por todas las comisarías y de repente vi que los reos viven mejor que los policías. Los policías viven en la intemperie, mientras el reo todavía tiene, y viven con los reos. Tengo fotos en donde, por ejemplo, en Salamá, los policías viven con los reos, comparten las celdas, y los que no caben, pues están en el exterior. Y justo cuando fue la tormenta del Ágata, yo ya había dado instrucciones para que le mejoraran. El Ágata los agarró y los empapó. Así que solo con eso les da una idea de por qué un reo tiene poder, tiene más dignificación que un policía mismo. Aparte de toda la corrupción que se hizo, o que, por ejemplo, el robo de los 40 millones en el tema de combustible, los policías al final tenían que poner de su bolsa la gasolina para poderse trasladar. Obviamente lo que hacía el policía era parar al primer civil y cobrarle lo que había invertido en gasolina para poderse movilizar. Entonces es imposible detener una corrupción cuando las condiciones de bienestar policial están muy mal. Profesionalización, solo para explicarles, en una academia de 1,800 estudiantes encontramos en el inventario 40 armas, y de los cuales le daban 50 municiones para que pudieran disparar 1,800 policías. Entonces, por eso es que los matan como que son cucarachas, ¿verdad? Cuando enfrentan no saben ni siquiera disparar. 40 armas para 1,800 estudiantes. ¿Cuántas municiones? 50.
Luego, por supuesto, la débil coordinación interinstitucional que existe. El organismo judicial, el Ministerio Público, hay todo un desprecio al policía porque viene de clase baja. Es decir, en la policía uno encuentra los problemas estructurales del país, de clasismo, racismo y exclusión y pobreza. Entonces, con una policía así, Guatemala, una policía no está en capacidad de poder enfrentar todos los retos de seguridad que esto trae. Obviamente, ¿cuáles son los problemas institucionales? Pues todo el debilitamiento de valores, porque el policía trata de sobrevivir en las condiciones en que se encuentra. Por supuesto que no hay un liderazgo, no tienen ningún concepto sobre lo que es la prevención. Ahí hay una unidad que se encarga de prevención, una unidad. Entonces, en una comisaría es el policía, si es que hay una unidad de prevención en la comisaría, es ese único policía el que tiene que ver cómo hacer la prevención. O sea, no tiene un pensamiento sistémico de lo que es la prevención, en donde todos los policías tendrían que hacer la prevención. Entonces hay una fragmentación institucional, porque hay unidad de prevención del delito, unidad de multiculturalidad, unidad de género. Entonces, en lugar de tener en su formación un concepto integral, lo que tienen es una fragmentación que a la hora de ponerlo en práctica no saben cómo hacerlo en la práctica, ¿verdad? Porque esa formación es deficiente. Luego encontramos obviamente también una ineficiencia en la administración de los recursos. Aquí hay una alta dependencia de la ejecución presupuestaria de la policía con el Ministerio de Gobernación. Cualquier cosa que quiera gastar la policía lo tiene que aprobar el Ministerio de Gobernación. Entonces la policía presenta su presupuesto y sus necesidades, y viene el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Gobernación dice, no, estas no son las necesidades, estas son, y le marcan las necesidades a la policía, y después cuando sube todavía de nivel y se va al Ministerio de Finanzas, el mismo Ministerio de Finanzas lo que hace es poner un tope, decir, este es el presupuesto que tiene el Ministerio de Gobernación, y ahí van bajando. Entonces, no encuentran ninguna motivación la policía para hacer una planificación de sus recursos para una mejor operatividad. Entonces también hay, dijéramos, una gran brecha entre el deber ser y el ser. Luego ya hablé de que no existe un sistema de evaluación y seguimiento profesional, no existe la carrera profesional del policía, y hay totalmente un distanciamiento entre la policía y la comunidad. Se siguió arrastrando todo el concepto histórico de la presencia y ocupación de la época del conflicto, y eso es hasta el día de hoy. Entonces, por eso es que hay que llegar dijéramos, hay que llegar a fondo en todo lo que es la formación del policía. Entonces, al día de hoy, esa policía sigue siendo la policía de la época del conflicto, a pesar de que los acuerdos de paz y el acuerdo de fortalecimiento del poder civil y el papel del ejército en una sociedad democrática quería ese cambio estructural. Hoy la policía sigue siendo vista como una institución cerrada, que es vertical en procesos, que sigue siendo autoritaria y sin ninguna planificación estratégica. En la Comisión de Reforma Policial lo que hemos planteado es todo lo contrario, es que tiene que ser abierta, tiene que ser horizontal en procesos y tiene que ser una, dijéramos, en lugar de ser autoritaria, inteligente en el sentido de generar horizontalidad y de que debe de planificar. Entonces identificamos 6 ejes que nosotros creemos que tiene que ir de fondo a la reforma policial. 1, crear un modelo y discutir. Bueno, la primera es que esta vez la reforma no debe ser impuesta. En 2 ocasiones las reformas han sido impuestas, 1 por el proceso de paz y luego en el 2007 también se quedó en la discusión a nivel de élite. Esta vez, precisamente sobre la experiencia, lo que hicimos es hacer una metodología constructiva, esta vez involucrando a los policías a que definan cuál es el modelo de policía que quieren, cuál es el diseño de policía que quieren y para tomarlos en cuenta. Esto porque tenemos como uno de los objetivos la dignificación del policía. Y sí, a mí me ha tocado, me consta y me toca ver que al policía 3 días después de que estamos en discusión y le preguntamos, pero ¿usted qué dice? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo? En 3 días han cambiado totalmente su actitud. O sea que hay una necesidad de reconocimiento por parte del policía, desafortunadamente por toda la imagen que se tiene del policía, que es corrupto, que es tonto, que es débil. Y cuando uno lo empieza a empoderar, el policía comienza a responder. Entonces, estamos en toda la planificación de cuál debe ser el modelo de investigación criminal que sea definido y discutido por ellos.
bueno, todo el tema de la prevención del delito, que eso implica la reforma obviamente académica, que tiene que ser un enfoque transversal, el tema de los derechos humanos, tema de género, prevención y multiculturalidad, que va a tener que ser un enfoque transversal. También se va a definir lo que es el tema de la carrera profesional y la creación de la escuela de oficiales, que para nosotros es importante. Si uno, haciendo las pruebas que estaba hablando Ernesto, nosotros hicimos, precisamente le pedimos apoyo a la PGN de México, a que nos hiciera una prueba con todos los mandos policiales, y le pasaron las pruebas psicométricas, todas las pruebas de confianza. Y luego empezamos nosotros a pasarle también, para ir tomando muestras a los de la academia que estaban saliendo ahí. Todos los policías, todos, el 99% de los policías están en el cociente intelectual de la media inferior. ¿Y esto por qué? Obviamente Guatemala es uno de los países también que tiene una tasa alta, tiene una alta tasa de desnutrición, y por lo tanto eso se queda reflejado en el policía y no le podemos pedir. Entonces, nuestras propuestas y nuestras recomendaciones en el marco regional, sí creemos y hemos propuesto de que con los fondos del Plan Mérida de nivel centroamericano y en el marco del SICA se conforme una escuela de oficiales a nivel profesional universitario para empezar una generación de nuevos oficiales profesionales, empezar a incorporar a la carrera de la policía, pasando obviamente por todo lo que es doctrina de policial y mística policial y valores, a profesionales, de manera que puedan atender las demandas del crimen organizado y todas las que hay, que es lavado de dinero. Necesitamos economistas, auditores, psicólogos para definir el perfil, hacer el análisis para poder hacer el perfil de los criminales, etcétera, etcétera, pero para eso necesitamos incorporar también profesionales, y esto como parte de la dignificación tiene que tener, no podemos atraer a profesionales ganando, por ejemplo, 8,000 quetzales un comisario general. Entonces, primero, la escuela regional, en donde se empiece a crear una nueva generación, con fondos de Mérida, con fondos del SICA. Luego hacer una inversión en infraestructura, tecnología y profesionalización. Infraestructura porque desde nunca, es decir, si ustedes recorren Guatemala, no encontramos una comisaría nueva. Y las 2 o 3 comisarías nuevas que hay se han hecho con fondos del Consejo de Desarrollo. O sea que no es una inversión hecha por el Estado para hacer nuevas comisarías y que esas comisarías atiendan las necesidades de los policías. Y luego, obviamente, la otra recomendación que estamos haciendo es que en el marco de las Américas, sí tenemos que poner atención a todas las reuniones sobre seguridad que se han hecho a nivel regional. Hay una declaración en México del 2003, en donde habla de fomentar y fortalecer políticas de Estado en materia de seguridad pública en el largo plazo, integrales y con pleno respeto a los derechos fundamentales. Las declaraciones están hechas, pero después los gobiernos no le dan seguimiento y por lo tanto pues no se implementa. Entonces estamos hablando desde más atrás del año 2000. Han habido ya, incluso ahora en Guatemala hubo una reunión en Antigua, pero solo se quedan en declaraciones y no se logran a concretar para el fortalecimiento de las policías. Y ni siquiera, dijéramos, a nivel centroamericano. Para nosotros el tema del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, es bien importante mantener una estrecha relación que hoy por hoy no existe entre los policías, porque el nivel de las policías del Salvador, Guatemala y Honduras están muy disímiles. Creemos que la que logró más fortalecimiento institucional fue la del Salvador. Guatemala y Honduras estamos, creo que muy por debajo incluso que la del Salvador, y por eso insisto nuevamente en la necesidad de ir creando nuevas generaciones para poder atender lo que hay. Obviamente, en el marco también de la CICIG, nosotros hemos pedido, porque dentro de su mandato, creo que el que menos atención ha recibido por parte de la CICIG ha sido la policía. Ha habido todo un fortalecimiento hacia el Ministerio Público, pero no hacia la policía. De la policía lo único que han hecho es drenar policías a la institución para que pueda conformar lo que le llaman la unidad de métodos especiales, que son todo el tema de las escuchas telefónicas y algunas veces la protección de testigos, pero no pasan más allá de 30 policías después de 3 años de estar en la CICIG. Hemos hecho todo un planteamiento para ver si esta cooperación de profesionalización se puede abrir
y todavía estamos en eso porque el CICIG todavía también está teniendo parte de problemas de financiamiento. Y bueno, nosotros seguimos insistiendo en que también acaba de salir este otro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los retos que tenemos en este momento es que obviamente hacer una reforma policial en un contexto electoral es bastante difícil. El tema de la seguridad se convierte en una piedra angular para la oferta electoral, y ha sido muy difícil poder convencer a los partidos, porque los partidos hablan electoralmente y no necesariamente si eso es real o no es real. Nosotros estamos trabajando ya, esta semana terminamos precisamente la planificación de 10 años y vamos a presentarlo como un acuerdo político para que todas las fuerzas vivas del país puedan firmarlo, a ver si se comprometen. De lo contrario, Guatemala creo que se va a ir sumiendo más en la violencia e incapaz de poderla detener. Ya hoy no es capaz de poder detener ni frenar la violencia por la mala capacitación, por los pocos recursos que hay. El presupuesto para el año entrante, en lugar de incrementarle, le disminuyeron presupuesto, porque también como es un año electoral, las personas pagan menos impuestos, entonces tampoco hay una inversión, y eso le he dicho al presidente. Hablar de una reforma policial sin recursos, pues no tiene ningún sentido tampoco. Entonces, por ahí están los retos, y bueno, sujétalo. Thank you, Helen. Let's pick up with Antonio, and then we'll return to Roberto. I can see that we made the agenda improperly. We need time to talk through these problems. Go ahead. Bueno, buenos días. Prefiero hacerlo desde aquí porque veo más fácil a los que se están durmiendo. Nadie está durmiendo. Bueno, estructuré la presentación con unos breves antecedentes y digamos una explicación de los dos momentos de la reforma policial en Venezuela. Un primer momento en el 2006, que fue el momento del diseño de la reforma, el diseño a partir de investigaciones y de una consulta a la población. Luego de eso hubo una pausa en el proceso de reforma, un cambio en el tren ministerial implicó una pausa, un retroceso, una pausa que en última instancia terminó siendo un retroceso de cerca de 2 años, y volvimos a tomar la reforma en julio de 2009. O sea que en términos prácticos hemos tenido 9 meses primero de reforma y luego 1 año seguido entre el año pasado y este año, ¿no? Que ha sido el momento del Consejo General de Policía. Como les decía, en 2006 se inició la reforma en un contexto de cuestionamiento de la institución policial por 2 vías. Por una parte, por su ineficacia e ineficiencia en el control del delito, en un contexto de una preocupación muy amplia de la sociedad por el tema de la inseguridad, en particular por los delitos que afectan a las personas, los homicidios. Tenemos una de las tasas más altas de América Latina. Y además porque la policía en sí misma generaba inseguridad. No solo era ineficiente e ineficaz en el control del delito, sino que ella era un foco de inseguridad. Era una policía corrupta, una policía clasista y discriminadora, es decir, los sectores populares eran sus principales víctimas cuando se portaba mal, y cuando se portaba bien eran las capas medias y altas quienes se beneficiaban. Así que constituía una fuente clara de inseguridad. Pero hubo un detonante inmediato, digamos, en ese contexto hubo un detonante que generó indignación moral. Tiene que ver con 3 casos en donde había funcionarios policiales involucrados en el secuestro y o asesinato de ciudadanos. Uno de ellos el caso de 3 niños, de 3 jóvenes junto a un chofer de la familia que fueron secuestrados con por policías uniformados y fueron encontrados sus cadáveres unos meses después. Eso generó una enorme indignación. Y coincidió con que había un ministro de Interior y Justicia con alguna voluntad política que casualmente estaba siendo asesorado, no de manera estructural, sino coyuntural, por una persona académica vinculada al mundo de las organizaciones de derechos humanos y los temas de seguridad, que le propuso, bueno, ¿por qué no crean una comisión plural para diseñar, para pensar el modelo de la reforma policial y para proponerle al país un camino, digamos, para resolver ese problema? El ministro compró la idea y así nace
en abril de 2006 la Comisión Nacional para la Reforma Policial, CONARREPOL. La CONARREPOL fue, digamos, el encuentro de algunos sectores que históricamente estaban trabajando el tema policial, pero desde distintas perspectivas. Uno de ellos, activistas de derechos humanos, que tenían un acercamiento a la policía, digamos, a partir de la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, del acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos o sus familiares en el logro de la justicia, y también en el monitoreo de esta situación. Y que por el camino, como parte de esa lucha, terminaron haciendo formación a funcionarios policiales y teniendo algunos vínculos con el mundo policial ya desde adentro, no desde afuera como denuncia, sino desde adentro con la formación y el acompañamiento. Ese sector se consiguió con otro sector, que era el académico. Sectores que venían de la criminología o de los estudios de la violencia, que también tenían un acercamiento al tema policial. En mucha menor medida con algunos policías favorables al cambio, pero esto, como veremos más adelante, es uno de nuestros puntos más débiles. Esos sectores estaban vivos en la Comisión Nacional para la Reforma Policial, CONARREPOL, cuyo objetivo manifiesto era, a través de un proceso de diagnóstico y consulta amplio y participativo, proponer un nuevo modelo policial. La comisión estaba conformada por representantes del Estado, del Ministerio del Interior y Justicia, el Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional, que es el Poder Legislativo, alcaldías, gobernaciones, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Cuerpo de Investigaciones Científicas, centros de investigación en el área criminal, la Iglesia, el empresariado y grupos de derechos humanos. Aquí lo importante es que, como ustedes probablemente saben, Venezuela es un país polarizado. Sobre cualquier tema hay, cuando menos, dos opiniones. Había algo que ilustra perfectamente bien esto, es una estatua que teníamos en la autopista de María Leonza, que es una deidad, una diosa venezolana, y la estatua se estaba deteriorando, entonces había que decidir si la llevaban a un lado o a otro, y no había manera de ponerse de acuerdo durante meses, hasta que la estatua se partió por la mitad, literalmente, entonces, bueno, se tomó alguna decisión. Pero en la CONARREPOL fue un ejercicio muy interesante porque uno de los académicos era explícitamente de oposición, había un empresario, y como saben el gobierno está peleado con buena parte del empresariado, había un representante de la Iglesia, con quien también hay conflicto desde el gobierno, y había gente del mundo de los derechos humanos, que es el mundo desde donde yo vengo, que aunque tiene un discurso, digamos, de opción por los pobres y de izquierda, esa organización, pues no era vista con demasiada confianza por el gobierno. Entonces, digamos que fue un ejercicio interesante que dio sus frutos, porque en un contexto polarizado eso hizo que se redujera la oposición a lo que se estaba haciendo en materia de diseño y que lograra ciertas articulaciones y digamos, buena prensa, ¿no? Se diseñó un plan de acción que se ejecutó cabalmente en los 9 meses, que implicaba un diagnóstico general de la situación de los cuerpos policiales en todos sus ámbitos, nacional, estatal y municipal, una consulta a la población sobre cuáles eran los principales problemas de la policía y cuáles eran las soluciones, una propuesta de modelo policial y unas recomendaciones inmediatas. Les cuento un poquito esos aspectos. El diagnóstico implicó, entre otros estudios, porque fueron muchos más, ahí están recogidos, el diagnóstico está recogido en 2 volúmenes, este es uno. Implicó un informe de autopercepción policial sobre la base de encuestas y también entrevistas a profundidad, una encuesta nacional de victimización y percepción policial, un informe sobre la formación de la policía, sobre las distintas academias o modalidades de formación, un inventario de normas jurídicas y una encuesta en los 126 policías que existían en el país, que fue muy importante porque era la primera vez que vencíamos la opacidad policial. Entrábamos a las policías. Alguien que no fuera policía entraba a las policías y podía tener información de ese mundo, de ese inframundo del que hablaba la compañera, que es tan oscuro, que no deja pasar la luz, que esconde tanto la información. Hubo la posibilidad de entrar y hacer un gran levantamiento de información sobre distintos temas. Esa fue una dimensión, el diagnóstico. La otra dimensión fue la consulta, porque desde el principio, igual que en Guatemala, asumimos que si la reforma policial no acumula consensos, no suma voluntades, no logra incorporar diversidades al objetivo de la reforma termina naufragando. Entonces la consulta implicó la participación de más de 70.000 personas de distintas maneras. Hubo una consulta difusa,
a través de medios electrónicos, de una línea 0800, de buzones, digamos, en distintas partes del país, pero hubo una consulta concentrada, que es la que articuló 70.000 personas, que implicó encuestas, talleres, mesas de trabajo con distintos sectores, con policías, con funcionarios policiales, con militares que hacían funciones policiales, con gente de las diversidades sexuales, con indígenas, con empresarios, con jóvenes en situación de riesgo o en conflicto con la ley en situación de detención, a quienes le preguntamos, bueno, cuáles eran los problemas de la policía y, dependiendo de con quién nos reuniéramos, cuáles eran las soluciones. Algunas eran discusiones muy específicas, por ejemplo, para discutir el modelo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, otras eran más generales, ¿no? Eso, sumado a lo que les señalaba anteriormente, la pluralidad de la comisión y una estrategia comunicacional importante, generó cierto piso de consenso hasta donde se puede en Venezuela, pero generó un buen piso de consenso. Se realizaron unas recomendaciones iniciales inmediatas que implicaban el control de alcabalas y puntos móviles por su ineficacia en el control del delito y además por el carácter discriminador que adquirían. Se elaboró un código de conducta para funcionarios civiles y militares que cumplían funciones policiales y se propuso, pero no se logró, el registro integral de control de armas, formación para el uso uso progresivo y diferenciado de la fuerza, un programa de buenas prácticas policiales y un instructivo de supervisión. Estas recomendaciones se hicieron, pero no se empezaron a ejecutar. Era como, mientras pensamos la reforma tenemos que hacer algunas medidas inmediatas, entonces esta era la propuesta. Pero esto ya coincidió con el momento final de estos 9 meses felices en los que gente que tenía muchos años trabajando aprovechó al máximo la oportunidad para avanzar. Y se propuso, por supuesto, el modelo. Ese modelo, que explicaremos más adelante, quedó plasmado en la Ley de Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional, pero un año después. Es decir, hubo un cambio de ministro. Este era un proyecto que aupaba un ministro. El ministro entrante le pareció que no era un proyecto suficientemente adecuado con el espíritu de la política de Estado y simplemente lo dejó morir. La CONARREPOL pasó formalmente a la vicepresidencia, pero no existió, digamos, voluntad política para continuar. Había una inestabilidad en la legitimación ante el aparato político. Sin embargo, eso fue finales de 2006, principios de 2007. En 2008, algunas de las personas que estuvieron involucradas en la reforma fueron llamadas a la elaboración de la ley como consulta y trabajaron, digamos, en bajo perfil elaborando la ley que logró plasmar el modelo que se había diseñado. La ley salió en 2008. Ahora, pasó 2007, pasó 2008 y fue en julio de 2009 que hubo nuevamente voluntad política para continuar la reforma. Ya pasamos la fase de diseño, de construcción de legitimidad y entramos en una fase ya de ejecución. Tenía en el esquema antes de explicarles eso, una caracterización de la policía en Venezuela, pero luego la experiencia de los compañeros que me precedieron, la compañera y el compañero que me precedieron, creo que no es necesario ahondar demasiado porque la situación de las policías en nuestro país es similar. Pero les voy a dar algunos detalles solo de contexto. En Venezuela hay 24 policías estadales, 99 municipales y 5 nacionales especializadas. Una tasa de encuadramiento que depende del cálculo que se haga puede ser 255 o 429 por cada 100.000 habitantes. Si se mete o no se mete la policía, un sector de la Fuerza Armada que tiene competencia policial, el tránsito y el CICPC que eventualmente hace funciones de policía ostentiva, ¿sí? Hay una inequidad. Esta cifra que parece alta, esa tasa de encuadramiento, realmente es muy inequitativa porque los municipios ricos que tienen mucho dinero tienen una tasa que puede ser superior a 1.000 por cada 100.000 habitantes y hay otros municipios que la tienen mucho menor. Y además, solo 52% de esos policías realiza funciones de patrullaje e investigación. Otros están cuidando personalidades, instalaciones policiales, instalaciones públicas, o sea que no están necesariamente en la calle. 75,23% y 66,97% respectivamente no tienen manuales de procedimiento ni organización, es decir, la discrecionalidad es la norma. Hay una estructura, una táctica y una subcultura militar. La policía en Venezuela fue fundada por militares y el modelo, digamos, sigue siendo militar, aunque la cabeza no lo estén, los militares.
Los regímenes disciplinarios son vulneradores del debido proceso y son ineficientes, terminan no sancionando al policía que incurre en prácticas desviadas. Conseguimos como parte de ese diagnóstico que había un 1,7% de funcionarios activos que tenían antecedentes penales, lo cual es una barbaridad porque es un criterio de exclusión, digamos, para la entrada a la academia, y que habían 754 que habían sido expulsados de otros cuerpos y que estaban en un cuerpo policial. Había un caos, una dispersión en el sistema de policía. Se podían fundar policías y el Ministerio del Interior no sabía. Había policías que usaban armas prestadas, etcétera. Bueno, solo 16% exigía la elaboración de informes a los funcionarios cuando estaban involucrados en muertes o lesiones. La letalidad era muy alta. Un estudio que hicimos señalaba que en un enfrentamiento entre un policía y un ciudadano, el civil tenía 97,8% de probabilidades de morir, lo cual evidentemente lo que hace es esconder ejecuciones extrajudiciales que son disfrazadas de enfrentamiento, y la relación entre ciudadano muerto y lesionado era de 4,6. 4,6 ciudadanos mueren por cada ciudadano que es lesionado por la policía. Y hay una deficiencia enorme tanto en tenencia de armas no letales como en el entrenamiento y uso de las armas no letales, que permitiría el espectro continuado de uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Los indicadores para medir desempeño cuando estos existían promovían métodos contrarios a derechos humanos, como por ejemplo el número de arrestos. No importa si el arrestado es luego pasado a fiscalía y es efectivamente procesado. La equipación y dotación y presupuesto claramente insuficientes. El 70,46% de los funcionarios son exclusivamente bachilleres, solo 3,63% tienen educación universitaria. Bueno, no hay criterios claros, los salarios policiales por el piso. Ahora les explico en un resumen muy apretado una ley que es grande, ¿no? Este es el modelo que se diseñó, que se convirtió luego en ley. Sus actores son, como órgano rector, el Ministerio del Interior y Justicia, Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, que hace la función de coordinación, de planificación, de coordinación, y que tiene, como veremos en la parte de las acciones, unos poderes que le permite, digamos, dirigir, orientar el proceso de reforma. El Ministerio tiene un órgano asesor, que es el Consejo General de Policía, CGP, del lado izquierdo. Se creó en alianza entre este ministerio y el Ministerio de Educación Superior la UNES, que es la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para la Formación, y un fondo intergubernamental para el financiamiento de la reforma, para la dotación, digamos, de recursos que acompañen el proceso de reforma. Luego tenemos las policías nacionales, tenemos las policías estatales y las municipales, ¿no? La ley combina dos cosas. Por una parte, el modelo de coordinación general, sistema integrado de policía, y por otra, la creación... 3 minutos estoy... Voy a pedir una ñapa de 1 minuto, por lo menos. Me da pena. Por culpa de la tormenta de Miami. Las 3 horas que tuve que esperando en Miami. Perdón. No te preocupes. Ok. Avance un poquito más rápido. Las acciones que hace el órgano rector son coordinación de políticas, definición participativa de estándares. En Venezuela ya definimos estándares en distintos temas y eso se hizo de manera participativa. Formación, monitoreo, asistencia técnica a las policías para que entren por el aro del estándar. Reconocimiento de buenas prácticas policiales. Habilitaciones. El órgano rector puede habilitar una policía. Ahora hay que pedirle permiso, digamos, al órgano rector, no para crearla. La policía puede ser creada porque es una función constitucional por alcaldes o gobernadores. Las gobernaciones ya están creadas. Pero tiene que cumplir unos estándares mínimos, que son estos que fueron consultados y definidos, para que el órgano rector habilite. Financia a través del fondo y también sanciona. Es decir, tenemos zanahoria cuando se porta bien y tenemos garrote cuando se porta mal, ¿okay? Se inhabilita, se interviene o se suspende la habilitación. Eso es en líneas muy, muy gruesas el modelo. Nace entonces, empieza la ejecución de esta reforma en julio de 2009. Se perdieron 2 años, como les decía. El Consejo General de Policía, que es un órgano asesor, termina de facto siendo un órgano ejecutor. Su secretaría ejecutiva es ejecutora de esta reforma en este momento. Por un tema de capacidad de ejecución. O sea, no solo asesora y diseña la política, sino que está ejecutando. Está realizando la consulta, está elaborando los estándares, ¿no? Hubo un acuerdo político, y nuevamente todo esto en el marco de Venezuela, hasta donde puede generarse acuerdos políticos que tienen muy, muy bajo perfil, digamos,
con alcaldes y gobernadores, incluyendo alcaldes y gobernadores de oposición, sobre la pertinencia de avanzar en la reforma. Una firma de carta de intención. Y les voy a hablar muy brevemente de las líneas de acción. La primera es el diseño de estándares del servicio y normas que las hagan vinculantes. Hay en todos estos temas, si alcanzan a leer, les leo solo algunos: uso progresivo de la fuerza, rendición de cuentas, atención a víctimas, enfoque de género, concurso de buenas prácticas policiales. Se crearon estándares de qué es lo bueno, qué es, cómo debe ser el modelo. Esos estándares tienen tras de sí resoluciones ministeriales que las hacen vinculantes para los cuerpos de policía del país. Se diseñó y se está instrumentando un programa de asistencia técnica para las policías con esos estándares. Se formó a 100 facilitadores y facilitadoras que están viajando por el país y se realizaron manuales y guías autoinstruccionales sobre estos estándares para que las policías puedan acoplarse al modelo. Pero además se les acompaña en ese proceso. Todo esto, por supuesto, con gente que está aprendiendo. Es decir, tuvimos que formar primero a nuestros facilitadores y tienen enormes debilidades porque no es que teníamos en el país, no es que nos sobraran expertos en temas tan contrarios a la cultura machista de la policía como perspectiva de género y policía, pero estamos formando gente y estamos entrando a las policías. Se diseñó y se aprobó en el Congreso una ley del Estatuto de la Función Policial que por primera vez regula el régimen de ingreso a los cuerpos policiales, la jerarquía, el ascenso, el traslado, la disciplina, la suspensión, el retiro y el sistema de remuneraciones. Las policías tenían un régimen legal disperso y utilizaban algunas uno y otras otros, pero no tenían régimen propio. Se desarrolló un programa de buenas prácticas policiales con un primer concurso anual que ya ocurrió y en este momento hay un segundo concurso. Se ayudó a crear el Fondo Intergubernamental del Servicio de Policía para financiar toda esta entrada por el aro de los estándares técnicos, aunque no está funcionando en este momento como debería. Y se diseñó un programa de formación básica de la UNES. Se creó la UNES, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y se diseñó un programa de formación básica que debería arrancar este año ya con su primer equipo. Se diseñaron instrumentos normativos para crear la Policía Nacional Bolivariana. En diciembre de 2009 nació esta policía. El gobierno nacional no tenía una policía ostensiva que le permitiera cobertura de todo el país, tenía policías especializadas. Sí. Vamos a poner todo el PowerPoint en el web, así que no es necesario describir todo. Vale. Se creó esta policía. Que ya tiene un año en la calle, es un modelo piloto, digamos, que va a ir ampliándose por el país. Y cierro rápidamente con las fortalezas y retos. La fortaleza es que logramos un apoyo político y recursos. A diferencia de 2006, cuando dependía de un ministro, en este momento el aval lo tiene, digamos, a nivel de presidencia de la República, entonces hay un apoyo muy importante y no han faltado recursos para este proceso. Hay un relativo acuerdo social y político sobre la pertinencia de la reforma. La inseguridad es el principal problema del país y entonces está visto con buenos ojos que se realice la reforma. Hay un equipo técnico solvente en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y después de 9 meses primero y un año después tenemos productos que mostrarle a la sociedad que dicen, bueno, aquí hubo un trabajo, aquí hay productos concretos y eso de alguna manera coadyuva que la reforma funcione. Pero tenemos problemas que se transforman en retos. Uno de ellos es que tenemos déficit en la política de seguridad ciudadana, déficit importantes en una política. Tenemos una política policial, pero no una política en marcha efectiva y eficiente en materia de seguridad ciudadana. La reforma del Poder Judicial y el Ministerio Público no está ocurriendo. Y si reformamos la policía, pero dejamos el resto del aparato intacto, pues la reforma termina siendo vulnerada. Tenemos enormes oposiciones institucionales de la gente instituciones que estarían tocadas por la reforma, entonces nuestro reto es poder neutralizarlas y en el mejor de los casos sumarlas. Tendremos que también manejar con mucho cuidado las expectativas que hay en la sociedad sobre la reforma policial, porque en la medida en que es lo más vistoso que se está haciendo en seguridad ciudadana, puede haber una sobreexpectativa en que la reforma policial va a resolver el problema de la inseguridad y todos sabemos que eso no va a ocurrir. Puede mejorarla en la medida en que los policías son responsables de cerca del 20% de los delitos que se cometen, pero no va a resolver la situación. Tenemos que fortalecer nuestros sistemas de información en temas de seguridad que son francamente deficitarios. Y un tema muy importante, el protagonismo y liderazgo policial. Necesitamos, y lo estamos haciendo, hacerlos parte de la reforma con mayor fuerza y mayor visibilidad. Pero como pasa en otros países, no podemos crear policías de la nada. Es decir, los cuadros policiales que necesitamos para esta reforma no los tenemos, están naciendo.
continuar con el espíritu incluyente y de alianzas amplias es un reto en un país polarizado, y fortalecer el Viceministerio de Asuntos Policiales, que va a ser la institucionalidad permanente que va a ejecutar esta reforma. Ahorita la está ejecutando de manera provisoria el Consejo General de Policía, pero hay una institución del Estado específica que debe trabajar en eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, finalizamos con Roberto. Muchas gracias. Quiero comenzar pidiendo disculpas por haber llegado un poco tarde. Anduve perdido media hora en Washington. Los que conocen Managua saben a qué me refiero. Lo que pasa es que el orden de acá me desorientó. We're not one block from the ceiba tree. Bueno, igual que mi compañero anterior, quiero comenzar un poco con los antecedentes, porque si no entendemos los antecedentes no vamos a poder comprender, en el caso de la Policía Nacional de Nicaragua, el gran reto que tiene en esta coyuntura que nos tiene en el país y que básicamente se ha convertido, reitero, en el principal reto de la policía. Claro, su reto político, porque yo divido los retos en tres grandes áreas en el caso de la Policía Nacional. Creo que tiene retos políticos, tiene retos internos de fortalecimiento institucional, profesionalismo, y también retos externos que es casi similar en toda Centroamérica. Me refiero al avance del crimen organizado, me refiero a la inseguridad ciudadana que está incrementándose. Si bien la parte sur de Centroamérica es distinta a la parte norte de Centroamérica, nosotros creemos que al menos en Nicaragua el delito está incrementándose en tasas anuales bastante crecientes. Es decir, no nos podemos comparar con Guatemala o El Salvador, sin embargo, comparándonos con nosotros mismos, el delito a partir de 1983 al 2008 ha aumentado en 300, 500%. Es decir, una cifra increíble. Y esa es la tendencia que a nosotros nos preocupa. Traje una presentación, pero bueno, por mi desorientación no la voy a poder presentar, pero sí voy a tratar de ser breve en este caso. Primero, yo hablo de tres cosas fundamentales en los antecedentes, o dos cosas fundamentales. La primera de ellos es el nacimiento de la Policía Nacional. La Policía Nacional nace después de un proceso revolucionario en Nicaragua, ya todos ustedes conocen esta historia, pero es válida reiterarla para que entendamos hacia dónde vamos. Entonces, básicamente fue integrada por exguerrilleros sandinistas que no tenían absolutamente ninguna idea de cómo hacer una Policía Nacional. Es decir, muchachos de 18 a 20 años que se lanzaron al reto histórico de formar una institución del Estado que nunca había tenido parangón en la historia. Y digo esto porque el gran acierto que en ese momento surge, la Policía Nacional nace el 5 de septiembre de 1979, y el gran acierto dentro de esa desorientación como la mía y dentro de esa falta de experiencia es que logran separar por primera vez, y esto es un hito histórico en Centroamérica, la seguridad pública de los cuerpos militares. Entonces la seguridad pública viene a ser parte ya de una política de Estado y además de una institución que adquiere naturaleza civil. Por lo tanto, eso convierte a la Policía Nacional en 1979, que en ese momento se llamó durante los años 80 Policía Sandinista, en un hito histórico realmente. Ya ese es el gran hallazgo, el punto clave que debemos de destacar. Sin embargo, hubo otro problema. ¿Cuál fue el problema? Básicamente que fue una policía partidaria. ¿En qué sentido partidaria? Fue parte de ese engranaje histórico. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo, lo único que menciono es el hecho histórico, que hubo una confusión Estado-partido, y básicamente todas las instituciones de Nicaragua durante la década de los 80 pertenecieron al partido en el gobierno, en este caso Frente Sandinista. Eso es muy importante y les pido que lo tengan en la mente. Básicamente
después de la creación, nosotros tenemos una sola policía, es nacional, tiene un carácter nacional, está presente en los 152 municipios del estado, presente en 70% del territorio nacional, actualmente tiene 11.000 miembros, está creciendo a una tasa anual de 500 policías por año, la meta es llegar a 12.000, la meta que tiene el estado es llegar a 12.000, y bueno, eso para contexto, ¿no? El punto es que como la inexperiencia en este caso sirvió como un gran estímulo para llegar a ser, ya en 1989, una de las policías más profesionales de Latinoamérica, y lo digo así sinceramente. Con la cooperación del Bloque del Este, con la cooperación rusa, los policías nicaragüenses se tecnificaron y llegaron a tener niveles profesionales, hablando en técnica policial, en criminología, en dactiloscopia, en conservación de la escena del crimen, bastante alto. Y por primera vez en ese momento, nosotros en 1990 se hereda un cuerpo policial altamente tecnificado, pero partidario. Cuando surge el cambio en 1990, viene otro dilema que se plantea el cambio de gobierno, a la democratización en Nicaragua, se plantea hacia la Policía Nacional. Es otra vez volverse a sentar, a repensar, así como en 1979, tuvieron que repensar cuál era la naturaleza que habían de adquirir. Y también acertaron en este caso, es decir, el proceso que inicia de institucionalización, de creación de leyes orgánicas, de decretos ejecutivos, tenía un aspecto fundamental que era la despartidización, la apoliticidad de la institución para preservar y sobrevivir ante el cambio democrático y las nuevas autoridades que entraron con una desconfianza absoluta hacia la institución. Entonces la Policía Nacional inicia un proceso de reconversión a lo interno y una reconversión a su aspecto normativo en la institucionalidad, y establece que lo primero que hay que hacer es separarse. ¿Separarse de qué? Separarse del partido, en este caso Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque las nuevas autoridades, reitero, venían con desconfianza y se generó esto. Esa desconfianza genera un grave problema. Problema que persiste hasta hoy, problema que se convierte en el reto principal de la policía. ¿Cuál es ese problema? Dentro de las normativas, la ley 228, primero en el decreto ejecutivo 4596, se introducen los términos de apoliticidad y profesionalismo. Ya en la ley 228 del 5 de septiembre de 1996, que es la ley que actualmente rige toda la vida institucional de la Policía Nacional, se rescatan esos dos términos de apoliticidad y apartidismo y se incluyen en el cuerpo normativo. Pero el punto aquí no termina con eso, es decir, el aspecto formal no le generó confianza a las nuevas autoridades porque seguían teniendo los mismos miembros a lo interno y ese proceso de profesionalización como que no había entrado a profundidad. Las autoridades nuevas confundieron el proceso de profesionalización y bajo ese prisma de desconfianza comenzaron a despedir, rescindir de muchos oficiales de la policía que habían adquirido gran experiencia con los años y habían adquirido grandes estudios en otros países, fundamentalmente el Bloque del Este. Eso genera un impacto inmediato y el impacto inmediato es que se comienza a descapitalizar humanamente a la Policía Nacional. De la policía, y eso no fue exclusivo del gobierno de doña Violeta, que fue el que siguió al gobierno de Daniel Ortega en la década de los 80, sino que se extendió a los otros gobiernos, es decir, los gobiernos democráticos en Nicaragua, doña Violeta, después Arnoldo Alemán, después el presidente Enrique Bolaño, hicieron lo mismo con la institucionalidad policial. Vinieron purgando poco a poco una serie de oficiales a los cuales ellos, a título individual y personal, le tenían desconfianza, sin valorar que el efecto inmediato era golpear, manosear políticamente la institución, golpear la capacidad humana, que es parte de la capacidad institucional de la policía, y por lo tanto la policía entra en un proceso de retroceso
profesional. Por ejemplo, el laboratorio de criminalística nunca fue actualizado durante los años 90 ni en el primer quinquenio del 2005. Ahorita la Policía Nacional continúa trabajando con los microscopios, con las lupas que Rusia le entregó, imagínense, ¿ya? Es decir, no hay una modernización. Han habido algunos aspectos en el que programas del gobierno de Estados Unidos han ayudado, pero exclusivamente en el combate al narcotráfico. De ahí no ha habido ninguna modernización policial, al menos en el laboratorio de criminalística y al menos en la capacidad humana de la institución. ¿Qué pasa? Viene nuevamente el gobierno de Daniel Ortega y eso representa para la Policía Nacional el gran reto institucional. ¿Por qué? Porque ahí básicamente se establece un vínculo entre los orígenes, el corazoncito, y se establece un nuevo resurgimiento del vínculo partidario que hay con el Frente Sandinista. Y en ese momento, que es el actual, la institucionalidad policial viene a ser nuevamente afectada. ¿Cómo se afecta la institucionalidad en este aspecto? Durante los años 90 y a partir de los 2000 surgieron dos grandes grupos en la Policía Nacional que pugnaban entre sí. El primero era que creía básicamente en la profundización del profesionalismo, la apoliticidad y el apartidismo como manera de subsistencia institucional. Por lo tanto, apostaban a ese rumbo, a esa visión. Y ya en el 2007, cuando asume nuevamente el presidente Ortega, surge el otro grupo que es el que quería vincularse directamente con el presidente. Alrededor de esto hay una serie de cosas que es mencionar y solo hago una lista, una mención. El presidente Ortega quería tener un control directo de la Policía Nacional e hizo las reformas institucionales necesarias para quitarle toda capacidad de control al Ministerio de Gobernación, en este caso la cartera que se había diseñado en el sistema democrático, que era el cargo político sobre la entidad policial misma. Entonces, él quita la figura, pone al Ministerio de Gobernación en un lugar donde solo atiende otras direcciones menores, pero la dirección principal, que es la Policía Nacional, la atiende directamente él. Por lo tanto, surge ese vínculo que hay con los antiguos miembros de la policía y el presidente Ortega, y comienza en ese momento a verse un problema que se ve en la práctica. Me disculpan la redundancia aquí. ¿Cuál fue el problema? El problema es que en esta situación agitada política que existe en Nicaragua nuevamente, la Policía Nacional no está desempeñando a cabalidad su papel. ¿A qué me refiero con esto? La Constitución dice que la Policía Nacional de Nicaragua es la única institución del Estado garante de la integridad física de todos los nicaragüenses. Surgen los grupos de choque paramilitares, diría yo, dentro de la sociedad nicaragüense en apoyo a la política de Daniel Ortega. La oposición vuelve a tener una actividad fuerte, se manifiesta contra el presidente Ortega, salen estos grupos y la policía no hace absolutamente nada, por orden directa del presidente Ortega. Entonces, deja de cumplir su papel constitucional, viola la ley, cae en delito los directivos, la Jefatura Nacional cae en delito porque el Código Penal establece el delito de omisión, por lo tanto, el dejar de actuar es un delito imputable a cada uno de ellos, y ese es el fenómeno que hay ahorita. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que se dio a partir del 2007 un retroceso institucional de la policía. Entonces, ¿cuál es el principal reto que nosotros tenemos ahorita o que tiene la institución policial? Es tratar de sobrevivir este último periodo, este último año que le toca al presidente Ortega, si acaso no se reelige, o sobrevivir una reelección al presidente Ortega, para profundizar o retomar esa actividad que se había dado en los años 90. Es decir, retomar en este caso
ese apartidismo y esa despolitización de las fuerzas policiales para que la legitimidad social vuelva a rescatarse. Ahorita nosotros tenemos que en el 2008 y en el 2009 y en lo que va del 2010, 3 edificios de la Policía Nacional quemados por la población, atacados directamente por la población, incendiados y saqueados directamente por la población. ¿Por qué? Porque la población no está sintiendo que es su policía, la policía que había logrado ese proceso de legitimación en los años 90, actualmente está sintiendo que la policía, esta policía que nosotros tenemos ahorita, no nos está defendiendo, no está cuidando la integridad y por lo tanto no están sintiendo que es su policía. Hay una delegitimación social actualmente de la policía que ha hecho que bajo cualquier circunstancia que hayan ocurrido en el estudio de casos, 3 estaciones o 3 delegaciones, 3 edificios en este caso, hayan sido incendiados por manifestación espontánea de toda la población. Y estoy hablando de casos puntuales de delegaciones municipales, La Paz Centro y otros lugares que conocemos. Entonces, para mí, ahorita, en este momento, el principal reto que plantea la Policía Nacional es el rescate de su institucionalidad. Eso es elemental. Y no solo el rescate de su institucionalidad, sino que el rescate de la legitimación social. Esa legitimación social que había logrado la policía en un 80%, 90% de opinión positiva entre los ciudadanos de cualquier color político en Nicaragua. Los otros retos que nosotros encontramos, aparte de eso, es básicamente, nosotros creemos que en la Policía Nacional, déjenme ubicar aquí un segundo, debe asumir, o el Estado de Nicaragua debe asumir otra visión político-administrativo sobre, o doctrinaria sobre la seguridad ciudadana en Nicaragua. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos el viejo modelo reactivo del Estado. La Policía Nacional es una policía, si bien normativamente preventiva y reactiva, el principal papel que tiene es reactivo. El principal papel es reactivo porque las capacidades, como decía, se han venido minando con el pasar del tiempo y la capacidad preventiva no es posible en estos momentos. ¿Por qué? Por una serie de problemas. Por ejemplo, está en primer lugar el problema de la capacidad humana, en segundo lugar el problema logístico, que es esencial. La Policía Nacional, al igual que el resto del país centroamericano, no tiene siquiera combustible para patrullar algunos departamentos, algunas ciudades principales. La policía tiene que pedir dinero al afectado por el delito para poder cumplir con su misión, porque en ese problema logístico presupuestario hay un reto que lograr y es un problema esencial ahí. El otro, y ese cambio de visión, es que debe haber una compaginación entre la comunidad, entre las municipalidades que tienen mucho que hacer en este aspecto, el trabajo de la sociedad civil organizada y el Estado para garantizar la seguridad ciudadana en Nicaragua. Nosotros hemos venido desde el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas diciendo, y nos ha cansado y les ha cansado más a ellos, al Estado en este caso, porque le hemos venido diciendo que es necesario la capacitación de civiles en estos temas para que se pongan al frente de las políticas públicas de seguridad ciudadana en Nicaragua. Esto ha caído y ha sido de parte de ellos una reacción negativa porque la policía como que se acostumbró a ser la niña de los ojos de la seguridad en Nicaragua, ¿no? Esta visión, la Policía Nacional, por ejemplo, está en todas las esferas de la atención en seguridad. Por ejemplo, la violencia juvenil la está atendiendo la Policía Nacional, pero no hay una política integral que provea a los jóvenes y ataque fundamentalmente las causas que genera la violencia juvenil. Así que la policía está dando solo
atención a los jóvenes a través de programas recreativos y eso es un papel que tiene el Estado ahorita, ¿ya? Entonces, no hay una visión integral para atender las causas, las múltiples causas que crean la inseguridad en Nicaragua. Y esto es importante, ¿por qué? Y llamo la atención en esto. Nicaragua está entre la frontera, está en la frontera entre la región menos violenta de Centroamérica y la región más violenta en Centroamérica. Y si asumimos el concepto epidemiológico de la violencia, Nicaragua está ya teniendo efectos claros de la violencia que hay en el norte. Es decir, la violencia del norte se está expandiendo hacia el sur y en este caso Nicaragua va a ser el primer país afectado por esa expansión epidemiológica de la violencia centroamericana. Ahorita nosotros estamos creo que, si no mal me equivoco, en 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. 16 homicidios por cada 100.000 habitantes registrados, ¿verdad? Sin embargo, la presencia de crimen organizado, la presencia de algunas otras grupos fácticos en Nicaragua, son caldo de cultivo que pueden generar circunstancias graves. El sicariato ya lo estamos viendo como una modalidad, sobre todo en el Pacífico Sur de Nicaragua, donde han ocurrido crímenes al mejor estilo mexicano, ¿ya? Si bien no son muchos, el problema es que tenemos la presencia ahí y si no se atiende eso desde una visión holística del Estado, ese problema nos va a estallar a corto plazo, ¿ya? O sea, yo estoy en este caso y desde el IEP estamos diciendo que el problema de la inseguridad en Nicaragua, si queremos preservar los niveles que tenemos ahorita o retroceder un poquito más, es que debe de adquirirse desde el Estado una visión holística. Y esa visión holística tiene que pasar necesariamente por ciudadanos civiles capacitados que decidan la política dentro del Estado y no desde la Policía Nacional. Yo creo que ese es otro de los retos. Concluyo con... Bueno, muchísimas gracias. We're way behind, but I'm going to take a couple of questions all together. Please wait for the microphone and identify yourselves. I see, I'll take the first three up here that we have. I'm sorry, we'll have to, wow. We'll continue a little bit during the break, and if you can stay after the next panel, we'll open it up to all of the participants. Norman Bailey, right here. Norman Bailey, Institute of World Politics. Una pregunta para el señor López Portillo y la señora Mack. ¿Cuáles son los planes, si es que hay, para mejorar el control de la frontera entre los dos países y en el caso de México también con Belice? Gracias. Okay. Ginny. Ginny Bouvier del Instituto de Paz y tengo una pregunta para la señora Helen Mack sobre los acuerdos de paz y la visión y conceptualización de las reformas policiales que se dio. Si puede hablar un poco si al pensar de nuevo y presentar acuerdos de paz de nuevo, ¿cuáles serían algunos de los cambios que podían implementar o en el diseño de las reformas policiales o en la implementación? Y también, aparte, algo en cuanto a las actitudes y las acciones de los grupos de derechos humanos en cuanto a los acuerdos de paz y la reforma policial en particular. Gracias. Okay. Let's take this gentleman here. Buenos días. Una pregunta para Ernesto. Can you identify yourself? Perdón. I'm sorry. Daniel Sabet, Georgetown University. De la propuesta de la Policía Única, ¿qué esperanza que tenemos que eso va a ser algo nuevo que aborda los problemas al fondo y no nada más una reorganización o reestructuración nueva? Okay. We'll stop there. Have a brief round of comments. Ernesto, why don't you start? Respecto al tema de fronteras, tenemos en este momento poniendo en marcha, estamos en este momento poniendo en marcha un observatorio de la seguridad y los derechos humanos de los migrantes en Tapachula. Lo que hemos encontrado en Frontera Sur es que los problemas están invisibilizados. Es decir, la Frontera Sur no es un tema
como dicen acá, sexy. No hay preguntas, no hay debate. Cuando hay noticias, las noticias no tienen resonancia. Y en ese sentido, a pesar incluso de que el secretario de Gobernación anterior, no, el secretario de Gobernación hace 2 cambios, dijo la frontera sur está fuera de control, lo dijo así, no hubo eco mayor. Está contaminada la agenda migratoria con el tema de seguridad, al punto que existe una generalizada aproximación que vea el problema de la migración como un problema de implicaciones criminales. Es decir, el fenómeno de la criminalización de la migración ha ido ocupando al Estado mexicano, pero también es cierto que existen otras formas de pensar en relaciones exteriores que se alejan un poco de la mirada del Instituto Nacional de Migración. Los planes de reforma se han visto debilitados por los eventos que ponen al descubierto la debilidad institucional del propio instituto y por la presión de poderes asociados a la criminalidad organizada. Al mismo tiempo se ha avanzado en un proceso regulatorio de la migración en frontera sur. Sin embargo, hay un problema de violación a derechos humanos de migrantes en frontera sur regular que solamente puede uno medirlo si se acerca a la frontera sur, porque la información no está fluyendo. Hay grandes regiones de cruce de migrantes que no tienen presencia de nada más que de delincuencia organizada y a veces de agentes de la seguridad que están asociados o no a la delincuencia organizada. Planes consolidados ahora distintos a los que se tienen hasta el momento no los veo. Hay una propuesta de reforma de la ley que no se sabe si en este periodo entrará, la propuesta de ley de una reforma importante que se planea hacer a la ley de migración, a distintas leyes asociadas al tema de migración. En México se exige que no se le maltrate a los migrantes mexicanos, pero no se exige que no se maltrate a los migrantes sudamericanos. No es lo mismo, ni en el sector político ni a nivel social. La pregunta de Sabet, pues esa es como la pregunta central, porque sí podemos estar en un fenómeno reorganizacional de la policía. Sí puede ser reorganización policial, no reforma policial. Sí puede pasar. No hay capacidades instaladas en los estados tampoco. Estamos en este momento trabajando con 2 estados del norte, Nuevo León y Baja California, y hay contrastes muy importantes en uno y en otro caso, pero la capacidad instalada en el estado para recibir el poder de la policía municipal, recibir los poderes de intervención en municipios, no son capacidades en este momento ya creadas. O sea, no se preparó el Estado para esto. Tampoco se preparó el municipio para esto. Esta reforma no viene de un plan, para decirlo de otra manera. Esta reforma viene ante la imposibilidad de controlar un proceso de reforma policial en el país y de controlar al menos mínimos de institucionalidad en las policías municipales principalmente. Pero yo no puedo hoy mostrarte a ti un plan que nos diga cómo tendría que salir esto a medio año, a un año, excepto por el hecho de que las policías municipales tienen que cumplir con un estándar creado llamado Sistema de Desarrollo Policial, SIDEPOL. Este estándar puede no incluir, no incluye mecanismos de rendición de cuentas sólidos. Todavía no. Puede suceder, quizá en algunos ejemplos logremos impulsar desde varios, adentro y fuera del gobierno, podemos impulsar experiencias exitosas de accountability. Pero no está en el centro de la discusión la capacidad de controlar
los resultados de la policía al interior y al exterior de la misma. La discusión tiene que ver mucho más cómo controlar, cómo alinear recursos, cómo enfrentar la dispersión. Es mucho más una discusión, lo decía una investigadora y me gustó mucho, es mucho más una discusión de logística policial que una discusión de reforma policial. Helen. Sí, yo también creo que no hay planes para fortalecer las fronteras, ni mucho menos con Belice. Sí creo que el problema tanto para las fuerzas de seguridad en Guatemala, dígase ejército, dígase policía, es un tema de fondos. No hay realmente una inversión para una mejor movilización. Todos estamos claros sobre el tema de la porosidad de las fronteras. Y no creo que el ejército también tenga contemplado planes para ver cómo detener el ingreso, para resguardar de esas amenazas del narcotráfico, el ingreso de los Zetas fundamentalmente, ¿verdad? Entonces yo tampoco creo que ahí haya un plan muy concreto para fortalecer la porosidad de las fronteras. Y en materia de los acuerdos de paz, yo creo que los acuerdos de paz siguen siendo vigentes. Hay que actualizarlos muchos, pero la parte sustantiva sigue siendo una vigencia. Y el tema nosotros los guatemaltecos estamos pagando la seguridad que pagamos, y es una seguridad muy pobre. Y yo creo que una de las principales amenazas que tiene Guatemala es que muchas veces el tema de pago de impuestos se ha convertido en algo ideológico. Entonces no puede haber mejor seguridad si no hay una inversión realmente en los temas de seguridad en estas tres líneas que habíamos hablado, en infraestructura, tecnología y profesionalización. Eso requiere cualquier cantidad de dinero y tratar de recuperar lo perdido en 13 años va a costar mucho, y eso es lo que hace que Guatemala no esté preparada. Yo diría Centroamérica, no estamos preparados, por lo menos el Triángulo Norte, no estamos preparados para enfrentar las grandes amenazas que tenemos en este momento. ¿Cuáles son las actitudes de las organizaciones de derechos humanos? Bueno, siempre seguimos apoyando apoyando todos los acuerdos de paz. Y en materia de la reforma policial la ven con mucho escepticismo, precisamente por la situación en que se encuentra la policía. Sin embargo, como ya dije, hay 3 ámbitos de la reforma para empezarlo a preparar. Tenemos 6 ejes de reforma y luego, obviamente, la estamos enfocando mucho y fundamentalmente en la dignificación de la policía y el cambio cultural. Por eso decimos la transformación cultural, la fuerza del cambio policial, para que el policía vaya también subiendo su autoestima como institución y como persona. Es la única manera, porque ahorita políticamente no son las mismas condiciones de la época del proceso de paz. Hoy no hay dinero, no existen las condiciones, la cooperación se está retirando y la violencia está demasiado fuerte, que lo que genera es una desconfianza de la población hacia la institucionalidad del Estado como tal, en todas las instituciones del Estado, no solamente el tema de policía. Y hoy vemos Guatemala está enfrentando debilidad en el Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, el Tribunal Supremo Electoral, que también traía toda una trayectoria, la misma Universidad de San Carlos. Entonces su institucionalidad está puesta ahorita en duda, muy debilitada en un momento totalmente electoral y sin ninguna capacidad de poder detener ese deterioro. Y sí hay fuerzas, y dentro de estas fuerzas, obviamente el narcotráfico, el crimen organizado y otros poderes están detrás de esto, que se favorecen de esa debilidad institucional. Okay. Please join me in thanking the panelists for their presentations.